Son las 8:14. Damos la bienvenida a la licenciada Carolina Ávila, PhD, periodista experta en comunicación política. Carolina, muy buenos días. Ante todo, un feliz año también para usted y nuestro agradecimiento por habernos acompañado a lo largo de este año en múltiples ocasiones. Hoy será la última y le vamos a dar una verdadera pieza para diseccionar en el tema de comunicación política. Este TikTok que ha hecho circular, y no solamente en TikTok, en las redes sociales, el presidente Noboa, sin añadir más, y esperemos que la mayoría de la gente pueda verlo en internet o lo haya visto ya, pero queremos saber de qué vamos a hablar a ciencia cierta, lo publicamos. Aproximadamente 2 minutos y estaremos con usted para el análisis de esta pieza que ha subido a las redes sociales en este punto muy significativo para Ecuador, el cambio de año con toda la transición democrática que se viene, elecciones inminentes y los problemas que hemos hablado ya en los minutos previos en este medio de comunicación. Vamos con la publicación del presidente. Looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Daniel Noboa, el hombre de 35 años. En el gobierno de Daniel Noboa vamos a hacer las cosas que se tienen que hacer, las cosas con mano dura y con urgencia. El gobierno deberá pagar obligaciones por más de 2.000 millones de dólares y los ingresos no alcanzarán. Hasta septiembre, los atrasos con gobiernos seccionales, proveedores y otros compromisos sumaron 1.500 millones de dólares. Ese es el escenario con el que se encontrará el presidente Daniel Noboa apenas se posesione de su cargo la última semana de noviembre. Estaba hace solo unos minutos en Ecuador. Hombres armados han entrado en un canal de televisión de Guayaquil mientras se emitía en directo. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca. Ecuador vive la peor sequía en las últimas 6 décadas, que ha derivado también en cientos de incendios forestales. Los embalses de las centrales hidroeléctricas están en niveles críticos. Se ha invertido más de 700 millones de dólares. Nosotros estamos aquí para resolver los problemas. En diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. Más allá de todos los retos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Saldamos una deuda histórica que no era solamente económica, era también moral. Después de décadas de lucha, un joven que llegó a Carondelet con visión entera, hambre de justicia, finalmente escuchó nuestro clamor. Ceder ante el mal, jamás. Luchar incansablemente, siempre. Y en 24 horas hubo 429 usuarios hablando sobre el tema del tatuaje del presidente de la República, Daniel Noboa, en la esfera digital. Se registraron 469 publicaciones en el periodo estudiado, la gran mayoría en la red social X, un 91,26%, el 7,68% en Facebook, el resto en otras redes sociales, Instagram y TikTok especialmente. ¿Pero qué sentimiento provocó? Un 70,53% fue negativo, han dicho algunos expertos. Se hizo una crítica a la falta de resultados del Plan Fénix y a una supuesta inexistencia de este. En menor cantidad también se observó un elemento de vanidad. En cambio, se ha dicho que el sentimiento positivo habría alcanzado el 25,76% y que este sentimiento positivo estuvo asociado a la reproducción del mensaje de que Ecuador renace como el Fénix. Se lo difundió principalmente en portales de creación de contenidos, no son medios de comunicación, no hacen periodismo, únicamente reproducen cosas.
Y bueno, estos son los datos, las cifras. Caro, queremos darte la bienvenida en esta mañana y por supuesto tener tus lecturas sobre este nuevo producto comunicacional que ha emitido el primer mandatario. Bienvenida. Muchas gracias, Sana. Un abrazo muy cariñoso para ti, por supuesto para Gustavo y para todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. En efecto, me parece que el análisis que estás haciendo es el que reprodujo ya Golden, que es una de las compañías que hace escucha social y a cuyos datos accede Andrés Jaramillo, si no me equivoco, estoy confirmando igual. Correcto. Sí, es el mismo. Sí, ¿verdad? Porque es importante esto, poner diremos que transparentar a la población, porque lo que están haciendo aquí, y es muy, muy valioso, es entender esa primera reacción. Esa primera reacción todavía tiene a una fuerte sección de la población que es muy activa en redes sociales, muy molesta por la desaparición de los 4 niños del barrio Las Malvinas. Y el contenido militar es bastante fuerte. O sea, de hecho, está apuntando a un proyecto que es de los más frágiles en este momento, pero que a su vez en ciertos momentos de este año le ha dado buenos réditos. Por ejemplo, recordemos cuando ingresa a Durán con todos estos tanques militares y todo el operativo militar, le subió al menos 3 o 4 puntos según comunica Lisa. Entonces quiere decir que están apostando a aquello que de alguna manera todavía podría generar réditos electorales, pero que en este momento ha sido muy sensible. Recordemos también que Daniel Noboa, a diferencia de otros políticos, no pudo dar un saludo de Navidad. Eso es sumamente extraño. Por lo general, los políticos hacen este tipo de gestos. Al final, la presidencia presentó una cosa muy genérica, con un árbol, si tú quieres, que creo que eso parecía. ¿Pero por qué? Porque la ciudadanía que está muy activa en redes sociales está también muy molesta. Ahora bien, en términos más amplios, es un recurso muy emotivo y en la emoción suele ser el primer vehículo para poder plantear una propuesta comunicacional de tintes políticos y en general, no solamente de tintes políticos. La emoción suele ser un vehículo muy eficiente para capturar la atención. Y creo que eso es lo que está haciendo y en ese sentido cumple su rol esta pieza propagandística. Plantea además un símbolo que es sumamente interesante, que es el del tatuaje, y es interesante para un segmento particular de la población a quien esta campaña parece que está apuntando. ¿Quiénes son? Principalmente los jóvenes, las personas que no están profundamente ideologizadas en términos de izquierda-derecha, pero que están muy conmovidas por ciertas causas. Carolina, perdóneme la interrupción, justamente es la primera pregunta que le quería hacer a usted y ya la ha contestado, pero le agradecería que le profundice. ¿A qué segmentos o segmento de Ecuador se está dirigiendo? Es lo que le quería preguntar. Personalmente, en mi opinión, es lo último que importa. Usted es quien tiene que darnos esa opinión, pero personalmente a mí me choca, me parece una pieza de un culto a la personalidad, un alarde al hedonismo en un momento tan crítico y delicado en el Ecuador. Pero si usted le pregunta a estos muchachos que están entre los 16, 25, incluso 30 años, que no están decididos, ojo aquí, que no están decididos, que todavía están mirando opciones, que están todavía en esta conversación insertados, diremos, o alejados de esta conversación más profunda, pero que muestran interés, ojo. Estos jóvenes ven un tatuaje, ven gimnasio, ven este tipo de elementos que te muestra el video, y diremos, le pregunto, ¿no? ¿Qué es un tatuaje? El tatuaje es compromiso, es permanencia, es algo importante que te impacta. ¿Por qué te haces un tatuaje? ¿Qué sé yo? Porque te marcó la vida y qué sé yo. Entonces, este tipo de cosas podrían llegar, pero a ese segmento en particular. El segmento que está molesto por las condiciones de los militares y de la situación de las Malvinas, no va a apreciar, como en efecto se hizo evidente, no apreció esta pieza. Yo creo que ahí comete el error, es un error de timing, porque no logran todavía percibir el gobierno la molestia social por la situación de los niños de Malvinas. Y esa molestia social incidió en la conversación negativa alrededor de este producto propagandístico, que al final del día lo termina
termina, yo creo que fracasando la idea de lanzar la campaña, porque en esas primeras 24 horas no recogió el vuelo que necesitaba en términos de conversación positiva. Y si a eso le añadimos, querido Gustavo, que hoy justamente Fiscalía ya está convocada, para ver qué va a pasar con los 16 militares. Incluso se habla que, no sé si todos, pero al menos algunos de ellos van a estar ya con una petición, al menos de parte de Fiscalía, de orden de captura, de prisión, perdón. Me parece que eso va a formar parte de la conversación de Año Viejo y de la Noche Vieja, diremos así, y del Año Nuevo. Y esto es importantísimo, porque uno de los primeros pasos que tiene que plantearse una propuesta comunicacional electoral es llamar la atención. Y creo que esta pieza publicitaria hace eso. Présteme atención, aquí estoy, ubíquenme, este soy yo. Pero el segundo paso es insertarse en la conversación de las familias, en esa sobremesa de la invitación de la tía, en el que la conversación sea de acuerdo a un encuadre positivo y favorable. Noboa se va a insertar en la conversación de esta noche, pero quizá no necesariamente en el encuadre positivo, porque hay mucha negatividad respecto del famoso Plan Fénix y respecto de lo que está pasando con los 4 niños de Malvinas. Una pieza de esta, tras ser más desmenuzada, digerida, además en función del tiempo, ¿puede evolucionar con respecto a las primeras impresiones que ha causado? Es bastante difícil porque hay un calor enorme y no deja de ser noticia. Si fuese solamente un tema sencillo, que muera en 3 días, como suele pasarle a la historia, a la vida noticiosa de cualquier asunto, se dijera que sí. Yo le veo más complejo, aunque veo que han insistido. Tienen un producto en TikTok que es distinto al video que acabamos de ver, que tiene más contenido tiktokero, diremos así. El video que acabamos de ver tiene más de 100,000 likes. La pieza que exhibimos es en Instagram, dicho sea de paso. Exactamente. Y no ha sido, diremos, o sea, si bien es cierto, lo mayoritario es negativo, pero tampoco quiere decir que no tenga sus preferencias. En este instante 146,000 likes y lo tienen además fijado en su agenda. 135,000 likes la explicación sobre los tatuajes. Y me parece que se podría todavía averiguar un poco más. Tiene 4.7 millones de viewers la pieza. Diremos que está entre las más vistas de su cuenta de Instagram. Hay otras más con buenas visualizaciones, pero no es poco lo que ha recibido esta de aquí. Entonces, el tema es que tiene mucho más rechazo, tiene mucha más conversación negativa que lo que ha logrado en términos positivos. Por ejemplo, es cuestión de ver en TikTok. En TikTok hay algunas cuentas de activistas que han logrado más fuerza que lo que la cuenta de Daniel Noboa ha generado en TikTok. Y no solamente la de Daniel, sino que resulta que estos activistas se multiplican. Entonces, no solamente uno, son varios que están hablando sobre esta pieza. Ahora, yo le veo bastante complejo que pueda tener la función que quiso tener, que es presentar, ¿no? Este soy yo, este año me ha marcado la vida, un tatuaje genera mi compromiso con lo que estoy queriendo hacer, soy padre, soy joven y tengo los mismos intereses que tiene todo el mundo, por eso el tatuaje además de por medio, pero el tatuaje es símbolo de compromiso y de permanencia, símbolo de un hito, además, de un hito que te genera un cambio, porque muchas de las veces las razones de tatuajes son ese tipo de expresión, con la cual los jóvenes se sienten identificados. Y hablando de hitos, Caroline, es asimismo el preludio de lo que va a ser esta campaña electoral, es otra campaña típica del siglo XXI con predominio total en las redes sociales. Yo creo que con mucho impacto en las redes sociales, pero si se quedan solo con las redes sociales no le va a alcanzar a ningún candidato y por supuesto tampoco a Daniel Noboa, más aún ahora que en donde ya tiene esta
esta estela de detractores, conocimiento positivo versus negativo, cuando hace un año atrás, un poco más, ese tipo de efectos no había, entonces se podía dar el lujo de quedarse en lo digital con mayor impacto. Hoy en día eso ya no le es posible. Por eso, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay un trabajo presidencial en territorio que es fuerte. A Manabí ha viajado, creo que con la misma frecuencia que a Miami, en fin, está sumamente trasladado en distintos barrios y eso es lo que muestran también, porque requieren mostrar gestión, requieren mostrar resultados. Eso ha sido toda la estrategia publicitaria, propagandística, del gobierno, de comunicación gubernamental. En este caso, que es comunicación ya electoral, me parece que lo que están haciendo es marcando desde la emotividad. Este es Daniel Noboa, esto vivió y sufrió Daniel Noboa con los hitos que se mencionan en el video. Y quizás, al final, claro, creo que también hay que entender que el porcentaje mayoritario del padrón electoral ahora lo conforman la población joven, los adultos jóvenes, los millennials y los centennials, si no me equivoco, son cerca del 55% del padrón electoral, es decir, la población mayoritaria que acudirá a votar el 9 de febrero. Y eso le vuelve muy atractivo como nicho de mercado de votantes, diremos así. Ahora, de nuevo, este tipo de piezas utilizan la emotividad como vehículo. Lo que le hizo falta y le sigue haciendo falta a cualquiera de las campañas es que esa emoción le genere el doble clic, que es prestarle una lectura adicional a la propuesta, a las razones con las cuales me identifico y puedo, por lo tanto, dar el voto. Creo que aquí, en este momento, hay mucha carga negativa en la conversación y en el sentimiento por la ausencia de estos 4 niños, por las noticias que se siguen dando, y como la pieza propagandística tiene toda la carga militar posible, o sea, no pudo poner más militares, solo disfrazarse de militar le faltaba y estaba listo, o sea, y eso creo que es contraproducente por el timing. Si hubiese sido, yo creo que la tenían pensado antes de enterarse de esta situación, obviamente, pero si es que esa situación de las Malvinas no se hubiese dado, de los 4 niños, la pieza seguro hubiese tenido un efecto todavía distinto, más positivo. Pasemos a otra pieza que ha empezado a exhibirse esta mañana en la ciudad de Cuenca, en varios puntos. Aparece este cartón que lo ponemos en pantalla, que esperamos podamos proyectarla también a la suya, a ver si nos ayudan desde cabina. Hay cartones de Daniel Noboa, con, a ver si lo podemos ver también aquí, con letreros que dicen Dandy, fuera Noboa. Evidentemente una acción de protesta con respecto a la posición que ha tenido con respecto a la minería en la provincia de La Suay, Daniel Noboa. Le escuchamos, Carolina. Y esta es otra causa que, por ejemplo, moviliza a ese segmento de jóvenes también, a propósito del nicho que ya identificó Rosana. Aquí lo que están haciendo es una suerte de referencia a la propuesta cultural o no, bueno, eso ya para la audiencia será escoger, ¿no es cierto?, y decidir, del colectivo y del grupo musical Mugre Sur, que generó una conversación más de bots, decían algunos, sobre todo en lo digital, pero yo creo que más allá de lo que pasó en lo digital, no cabe duda que fue una conversación de casa también, o sea, fue una línea que quizás no activó a los seres humanos en las redes, pero que nadie desconocía de lo que estaba pasando en el Quito Fest en ese momento. Se hizo mayoritariamente difundido y generó aprobación y rechazo. El tema es que no fue indiferente. Y al punto que ahora se recogen este tipo de expresiones para poder mostrar la molestia. En el caso de La Suay, el tema ambiental es fundamental. Después de lo vivido con el Cajas, después de lo vivido con las condiciones de fragilidad que tiene ese santuario, seguir insistiendo en intervención minera en cualquier zona alrededor es sensible a la población y a una población particularmente movilizada en temas ambientales, que son este segmento de jóvenes, ¿no? Así que no va a estar indiferente, yo creo, si es que tiene la circulación, la amplificación,
necesaria. Ahora, una cosa es la conversación, Gustavo y Rosana, otra cosa es la votación, ¿no? Y esto, por lo general, en este segmento en particular, que toma una decisión por lo que están en la fase de indecisos, ¿no? Toman una decisión más bien cercana a la fecha de las urnas, de las votaciones, que estarán tal vez a la expectativa del debate, de ver qué sucede allí. Lo único que les toca a las campañas es resistir, o sea, enero va a ser una suerte de ejercicio de Caro, justamente hablando del inicio ya de la campaña electoral, este día domingo, ¿cuánto impacto, cuánto podría incidir esta decisión del presidente de la República de no tomar licencia, tanto de él como de sus candidatos en la Asamblea Nacional, los candidatos de ADN al Parlamento ecuatoriano, que también ha dicho, si el presidente no pide licencia, pues nosotros tampoco? Pues este otro elemento, ¿cuánto podría marcar la campaña electoral? Aparentemente a última hora el gobierno está analizando a fondo ese riesgo calculado. Deberían. A ver, hay varias cosas allí. La única explicación posible que tiene el gobierno de pasarse la ley por donde más pueden, porque es claro que es ilegal, ¿no? Es que pierden más cediendo ante Verónica Abad, porque así es como va a ser leído. Les ganó la Verónica, les ganó la mujer con la que tanto conflicto tuvieron todo este año. Entonces, más allá de que, si es que ella sube es un riesgo para el FMI, eso, diremos, no se lo cree nadie. Más bien pasa por el riesgo que tiene electoralmente hablando el presidente Noboa, si es que pone a un fuerte opositor, que en este momento lo es, Verónica Abad. Entonces, es cuestión de que Verónica Abad simplemente descabece algunos elementos en el sector eléctrico y comience a sacar Progen, comience a sacar las contrataciones de barcazas y otro tipo de contrataciones que ya algunos han denunciado medios de comunicación, Teleamazonas de Coavisa, como espacios oscuros. Entonces, un par de periodicazos o de segmentos de televisión asociados con la corrupción complica profundamente la campaña y hace que la campaña pierda su eje, como el que, por ejemplo, está planteándose, emotivo, ¿no es cierto?, épico, el héroe resulta ser Daniel Noboa, en fin, toda esa estructura comunicacional que parece que están planteando se perdería porque entrarían a una suerte de defensa de lo logrado ante la vocería que estaría instalada en Carondelet, así sea por 30 días. Creo que ese tipo de escenario es el que pondría gravemente en riesgo la posible reelección de Daniel Noboa. De otro modo no se explica la cantidad de riesgo que corren al no pedir la licencia. Luego, otra cosa que me parece que puede ser interesante de analizar es que en el Tribunal Contencioso Electoral ellos son conscientes de los votos que son capaces de manejar, de alguna manera lo tienen cooptado. Y como los casos al final se van a resolver en ese escenario, quizás se sienten un poco más confiados de poder presentarse así. Pero resulta que, por ejemplo, ayer María Paulina Araujo, que es una penalista de mucho prestigio, presentó que ante el abusivo uso de este recurso, como en efecto lo estamos viendo, a pesar de todas las voces de alerta de izquierda, de centro, de derecha, ¿qué es lo que le han dicho? No haga esto, esto es peligroso. Cuando ha habido todo ese tipo de advertencias e igual se aferra al poder, corre la COIP. O sea, y en este contexto ya no se trata de Tribunal Contencioso Electoral. Estos ya son jueces que van a decirle usted es culpable de peculado, que era la fórmula que planteó en su extensión más amplia María Paulina Araujo. Entonces creo que todo eso tiene que llevar a la reflexión, porque el cueste lo que cueste, que decía en su momento Roberto Izurieta, creo que debe tener al menos unos mínimos límites, y esos límites marca la ley. Ahora estamos en un punto crítico, Caroline, se termina el año y tras este larguísimo feriado viene ya la campaña electoral directamente. Cuéntenos, usted sigue también muy de cerca todas las encuestas, sigue esa polarización con sabor a empate técnico que han dicho o han señalado varias encuestas, rotas solamente por Polibio Torres y Sedatos. Bueno, Polibio Córdoba y Sedatos tienen esta
costumbre, no se preocupe, esta costumbre ya de presentar los números más polémicos posibles. Hay una expresión coloquial que dice que hay que torturar a los números hasta que hablen. Bueno, y en dónde se guarda un poco el prestigio, pongo prestigio entre comillas porque ya su compañía ha sido bastante criticada, es en una pregunta que él acostumbra hacer y que no hace, por ejemplo, Comunicaliza. Y yo le preguntaba al Álvaro, además, ¿por qué no la hacía? Álvaro es el gerente de Comunicaliza. La pregunta en cuestión es, ¿ha decidido o no usted votar? Ha decidido, perdón, el voto. Si ya lo tiene decidido, en este país no hay cómo decidir si votar o no, sino simplemente, ¿ha decidido o no usted ya su voto? ¿Y qué es lo que él plantea? 60% de la población ha dicho que no. Yo recuerdo al Ángel Polibio Córdoba decir en las elecciones últimas, no, las penúltimas, en Cuenca, decía, si tenemos una indecisión que supere el 40%, yo no presento los resultados porque son riesgosos, es peligroso, porque no hay cómo tener esa claridad. En el caso de la presidenciable a nivel nacional, tiene un 60% de indecisión y sin embargo presenta los resultados. ¿Por qué Álvaro Merchante no saca esa pregunta? Él me dice, Carolina, cuando hacemos esa pregunta, las siguientes preguntas van de acuerdo a ese sentido de coherencia que el votante quiere tener. Es decir, si hay un votante que está inclinándose por la izquierda, pero no está del todo seguro, inmediatamente de decir, no estoy con mi voto decidido, va a ir a la casilla no lo sé, ¿no es cierto?, en la papeleta ficticia, no, la papeleta de simulación. Pero si no le haces esa pregunta y estoy algo inclinado por la izquierda, indistinto de sus formas, en términos de una papeleta, pues va a ir por ese voto. O sea, es como funciona psicológicamente. ¿Qué es lo que están haciendo los descedatos? Plantean esa pregunta y luego hacen este otro ejercicio que generalmente hace que la gente se sostenga en coherencia con lo dicho, con la indecisión. Y eso hace que sea mucho más difícil poder registrar el voto blando, poder registrar ese voto que todavía se está cuestionando, que se está inclinando. Por eso es muy riesgoso el atrevimiento que tiene en este momento de publicar los resultados así como están, pero sabemos que, digamos, las encuestadoras cuando son privadas manejan bajo financiamiento privado y allí es en donde terminan complicándose. Por eso no hay cómo hacer darle mucha credibilidad a aquello que se hace público, porque por lo general esa publicación de una encuesta tiene un interés, ¿no?, de por medio. Para finalizar, Carolina, ¿es posible prever qué características, qué atributos tendrá esta campaña electoral? ¿Hay algunas cosas dadas? ¿Hay otros temas que podrían convertirse en sorpresas? Quizás se me ocurre, justo hoy día estaba pensando a propósito de esta linda invitación que siempre agradezco y que espero que no sea la última, que sea la última del 2024 nomás. A ver, diremos en un escenario en el que se le niegue la participación, se le complique la participación a Daniel Noboa o a sus asambleístas, esos votos que son de derecha y que son del anticorreísmo, ¿a dónde podrían ir? Ahí podría entrar un Henry Cucalón si es que logra capitalizar en el debate esta molestia. Es decir, en concreto es cómo le podemos confiar a quien no cumple la ley, a quien no pone como ejemplo el cumplimiento de la ley. Y después queremos criticar a los militares. O sea, si el ejemplo está en Carondelet, o sea, básicamente alguien que saque una frase como esas en el debate, puede ser sumamente interesante ver la acogida de parte de una población que se desencante porque precisamente se pasa por encima todo este tipo de hechos. O que, por ejemplo, decante el caso Malvinas con mucha más fuerza y con mucha más responsabilidad, no sé, decidan los 16 hablar y decir alguna otra cosa que complique y comprometa mucho más el escenario electoral. Ese tipo de sorpresas, aunque muchos analistas, y yo coincido con ellos, lo que dicen es que las diferencias son tan grandes, a diferencia de lo que sucedió hace un año atrás, un poco más, año y medio atrás, las diferencias son tan grandes que quizás así se muevan un poco los números,
no cambie mucho por lo que pueda pasar, y esto es llegar a una segunda vuelta con esas dos opciones que básicamente también la campaña es muy corta. El día 12 de julio habrá el debate que fue definitivo en la campaña anterior. Así es, y ojo aquí, ¿no? En la campaña anterior el debate fue definitivo, pero porque hubo un reseteo, Gustavo y Rosana, que fue el asesinato de Villavicencio. Indistinto de si él tenía o no votos, básicamente la gente estaba en modo shock, ¿no? Y la culpabilidad asignada a una de las fuertes contendores, que era el correísmo. Ahora sabemos cómo las cosas son de una forma distinta, pero en ese minuto, recordemos todos, esa era la conversación. Entonces, en este contexto es distinto, no hay, no se sabe, a no ser que muera alguien más por ahí, Dios no lo permita, no hay una situación de ese nivel, y sí hay una suerte de al menos tercios bastante claros en las dos opciones que están liderando la papeleta y el tercio de la indecisión. Creo que hoy en día el foco de las campañas va a ir hacia ese grupo de indecisos, en donde de seguro se podrán cosechar algunos votos, y eso marcará un poco la diferencia en un escenario para segunda vuelta. Bien, muchísimas gracias, Carolina, y nuestros mejores deseos por un exitoso año 2025. Muy amable igualmente para todos ustedes. Un abrazo, que estén bien. Declaraciones de la licenciada Caroline Ávila, PhD. Ella es periodista experta en comunicación política. Son